Es un gran privilegio para mí poder estar con ustedes en esta mañana y compartir nuevamente la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan al libro de Ruth. Entre el día de hoy y mañana estaremos compartiendo sobre el libro de Ruth, estudiando a los personajes dentro del libro. El día de hoy la exposición de las Escrituras tratará sobre Elimelech y su esposa Naomi. Y el día de mañana estaremos viendo la historia de Ruth y Boaz, viendo diferentes aplicaciones. Vamos a leer algunos versos del libro de Ruth. Estoy asumiendo que la mayoría del público está familiarizado con el libro. Si no lo están, les animo al día de hoy a leer el libro en su habitación. Vamos a leer algunos versos del libro de Ruth y luego vamos a orar. Ruth capítulo 1, versos 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Naomi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Naomi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos ahora al verso 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Naomi? Y ellas les respondía: no me llaméis Naomi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora hagamos un forward. Vamos a la parte final del libro. Vamos al capítulo 4, al verso 9, y vamos a leer los versos 9 al 22. Vamos al capítulo 4 del libro de Noemí y vamos a dar lectura a los versos 9 al 22. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé de Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel.
el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de valor para ti más que 7 hijos. Y tomando Noemí el niño, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón a Ram, y Ram a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti en Cristo Jesús. ¿Qué hombre o ángel podría alguna vez decir algo de ti si tú no nos lo hubieras revelado? Pero has tenido misericordia de nuestra raza caída en Cristo Jesús y no nos has dejado en nuestro pecado, en nuestra miseria. Nos escogiste no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y nos amaste no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Padre, te pedimos en esta mañana que uses la voz que habla y la exposición de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, trayendo arrepentimiento y fe, convicción de pecado y ánimo, porque somos conscientes de que esto es algo que solamente tú puedes hacer en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Ha sido llamada la mayor cadena de dominó del mundo. Fue efectuada en Holanda el 12 de noviembre del 2009 por los hermanos Wagers. Una cadena de dominó es cuando una pequeña pieza de dominó se mueve y entra en efecto una serie de reacciones en cadena. Esta gran cadena de dominó entró al libro de récord Guinness. Tenía en su composición 4.491.000 piezas. 89 trabajadores trabajaron por más de 4 meses para llevar a cabo esta gigantesca estructura de dominó. Entre las figuras de dominó habían torres como la Torre Eiffel de París, había una réplica en dominó de la Mona Lisa, y cuando se llevó a cabo, alguien tocó la primera pieza de dominó y todas las demás piezas de dominó comenzaron a caer una tras otra, tras otra, tras otra. Un espectáculo gigantesco que duró más de 15 minutos en que todas las piezas cayeran. Pero todo se inició con una sola pieza de dominó. Yo creo que nuestras vidas son como una gran pieza de dominó. Cada decisión que tomamos influye e impactará nuestro futuro de maneras que no hemos imaginado. Y si tú eres un padre o madre de familia en esta mañana, cada decisión que tomes no solamente impactará tu vida, sino directamente la vida de tus hijos. Si vives un promedio de 80 años, vas a tener poco más de 29,000 días de vida. 29,000 días. Cada día, desde que nos levantamos, tomamos una decisión. En un sentido, lo que somos el día de hoy es directamente una consecuencia de las decisiones que tomamos el día de ayer. Y nuestro mañana será una consecuencia de las decisiones que tomemos el día de hoy. Y vamos a ver estas
consecuencias y las decisiones que se toman desde el punto de vista humano en el libro de Ruth. Pero al mismo tiempo, vamos a ver cómo si levantamos la mirada por sobre todas estas aparentemente libres y realmente libres decisiones que tomamos, está la mano soberana de Dios ejecutando un plan que va mucho más allá del horizonte primario del libro de Ruth. El día de hoy vamos a ver 3 puntos. Vamos a comenzar con la historia de Elimelech, luego vamos a ver la historia de Noemí, vamos a ver primero su pecado y luego vamos a ver su restauración. Entonces comencemos con el primer punto. Elimelech, un padre de familia con gran amor para su familia, pero profundamente equivocado. En la historia de Elimelech vamos a analizar el contexto de su historia, las decisiones que tomó y las consecuencias de sus decisiones. Al inicio del libro de Ruth nos da el contexto en Ruth 1:1, nos dice que era el tiempo de los jueces. Y el contexto es vital para comprender los eventos que tendrán lugar. El tiempo de los jueces es descrito como un tiempo sin rey, en el cual no había un rey o alguien que hiciera cumplir la ley de Dios. Aunque Dios había dado una ley a Moisés, nadie se preocupaba por cumplir la ley. No había un rey que ejecutara la ley, no había casi nadie capaz de interpretar y aplicar la ley, y si vemos el libro de Jueces, era un caos total. Y este es el contexto en el cual tiene lugar la historia. Estaban viviendo en un tiempo caótico. Cada uno hacía lo que le parecía mejor a sus propios ojos. La gente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Hacían lo que les parecía mejor. Cada uno era su propia ley, su propio rey y su propio juez. Cada uno hacía lo que quería y no tenía idea si estaba bien o mal, porque había desconocimiento de la ley de Dios. Yo creo que el día de hoy vivimos en una época similar a la del tiempo de los jueces. Hay una denigración de los valores. Y si una manera como se juzga una cultura es por la manera como tratan a sus mujeres y a las personas débiles, la cultura en la que vivimos en la actualidad es una cultura depravada, en la cual los niños son libremente abortados y las mujeres y los hombres intercambian sus roles sin siquiera darse cuenta si están en lo incorrecto. Hoy día es difícil distinguir si un hombre es un hombre, una mujer es una mujer o un hombre es un árbol o un pez. Realmente hay una confusión grande en el tiempo donde vivimos. Y ese era el tiempo en el cual estaba viviendo Elimelech. Y vemos algunas decisiones malas que tomó. Yo creo que eran decisiones, y me puedo poner en los pies de Elimelech como padre y como esposo. Y yo creo que genuinamente él como esposo y como padre estaba pensando en el bienestar de su familia. Yo creo que genuinamente él estaba pensando, ¿qué es lo mejor para mis hijos? ¿Qué es lo mejor para mi esposa? ¿Cómo puedo darles un futuro mejor a mis hijos? Pero vamos a ver que en cada una de las decisiones que él toma fueron erróneas y tuvieron terribles consecuencias para la vida de su familia. La primera mala decisión es que decide dejar la tierra de Israel. Dios estaba en un pacto con la nación de Israel y Dios manifestaba su presencia de manera particular y exclusiva en la tierra de Israel. En la actualidad no tenemos una tierra santa en donde nos reunimos los creyentes, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando usted se congrega el domingo por la mañana, la tierra donde tocan sus pies es una tierra santa.
No porque usted sea santo, sino porque el Espíritu Santo que mora en usted hace que ese lugar sea santo. Pero ya no tenemos una tierra santa como lo era Israel en el Antiguo Testamento. Pero él decide dejar la tierra sagrada, la comunión con el pueblo de Dios. Cuando Elimelec abandonó la tierra de Israel, hizo exactamente lo contrario de lo que la ley de Dios prescribía. Abandonó la comunión con el pueblo de Dios y esta fue la primera mala decisión que afectó como una reacción en cadena las demás decisiones. Segunda mala decisión, vamos a ver a continuación. La tierra de Belén, donde vivía Elimelec, estaban sufriendo una gran hambruna. Ahora, el contexto inmediato para interpretar el libro de Jueces es el libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio claramente mencionaba que la hambruna era una consecuencia de la desobediencia a Dios y un castigo directo de Dios. Esto quiere decir que la tierra de Belén estaba en pecado, la gente estaba haciendo algo terrible a los ojos de Dios, no se nos da detalles de lo que era, pero Dios había enviado un castigo, y ese castigo consistía en la hambruna. ¿Cuál fue la respuesta de Elimelec? ¿Arrepentirse? ¿Buscar a Dios? No, nos dice que vendió la tierra. Esa tierra que era de sus antepasados, una tierra que estaba prohibido venderse, lo vendió sin importarle el mandamiento por la ganancia económica y fue a buscar un mejor futuro a Moab. Desde una perspectiva humana, lo que está haciendo Elimelec tiene sentido de alguna manera. Está pasando por dificultades económicas y vende su tierra. ¿Cuál era el problema? Que claramente estaba yendo en contra de los mandamientos de Dios y él no tenía el derecho de vender la tierra. Era una tierra sagrada que le pertenecía a sus antepasados y que pasaría a sus hijos. Tercera mala decisión fue a Moab. Y ahora el verso 1 nos dice que fue por camino de Moab. Y acá hay varias traducciones que traducen esto de manera diferente. Por ejemplo, se traduce en el verso 1 que moraron en Moab o se quedaron en Moab. La versión de los hispanos traduce como residieron en Moab y se quedaron en Moab. La ESV, la versión en inglés, lo traduce como sojourn y remain. Y aquí hay una mejor traducción de lo que está ocurriendo. Primero ellos fueron a Moab, como quien dice para ver, por un ratito, en verso 1. Pero en verso 2 se quedaron a vivir permanentemente. La idea que nos da eso es como cuando usted va a bañarse en la tina y pone el agua y mete el pie o mete el codo para medir la temperatura. Y cuando está muy caliente, usted, ¡ay!, saca el codo porque me quemé. O mete el codo porque está muy frío y, ¡uy!, está muy frío. Esa es la idea. Ellos fueron a Moab un ratito nomás, como decimos en Perú, que siempre decimos hito. Fueron como para ver, para chequear, para dar una ojeada. En verso 1. En verso 2, ya están viviendo en Moab. Moab era una tierra conocida por dos cosas: su depravación sexual y su prosperidad económica. Tercera mala decisión. Y la cuarta mala decisión es que ya llegamos al verso 2 y 3, cuando se integran completamente a la vida de Moab. Sus hijos toman mujeres moabitas, se integran completamente en la vida de Moab. El nombre de Elimelec significa Dios es mi rey. Pero él actuaba como si él fuera su propio rey. Prefirió la prosperidad económica, probablemente yo creo que pensando en su familia por sobre la obediencia a Dios,
cuando las cosas se pusieron difíciles en Belén, en lugar de buscar a Dios y arrepentimiento, huyó. Y los hijos de Elimelec siguieron el ejemplo de su padre. Hombre de familia que estás aquí y mujer, tú no tienes que hacer nada para que tus hijos sigan tu ejemplo. Ellos ya lo están siguiendo. No tienes que hacer nada para influenciarlos. Ya los estás influenciando. Y el carácter que van a desarrollar, la mayor influencia en sus años de niñez y temprana juventud es por ti. Es tu carácter, tus decisiones, lo que va a influir primariamente en la vida de tus hijos. Es fácil ser un cristiano un domingo en la mañana. Hay gente que vive como santos el domingo en la mañana y como diablos el miércoles por la noche en su casa. En la manera como tratan a su mujer y a sus hijos. Padre de familia, tú vas a influir en el carácter de tus hijos. Pero no solamente la culpa la tuvo Elimelec, Noemí también. Cuando muere Elimelec, Noemí pasó a ser la cabeza del hogar. Hay un juego de palabras aquí en hebreo que no se nota bien en las traducciones. Si ustedes comparan el verso 2 y el verso 3 del capítulo 1, se llama esposo de. Noemí se le llama esposa de Elimelec, y en el verso 2 se le llama Elimelec, esposo de Noemí. Ahora, eso no significa nada para nosotros quizá, pero ¿cuál era la necesidad de nombrar nuevamente a Elimelec como esposo de Noemí? La mayoría de comentaristas señalan de que aquí hay un reverse, un reverse, se mueve de cabeza, ahora está Noemí en la parte de arriba. Ahora Noemí es la jefa del hogar. ¿Y qué hizo? Ella podría haber elegido regresar con sus 2 hijos a Belén, pero decidió quedarse. Ella tuvo tanta responsabilidad después de la muerte de su esposo como él. Ahora vemos las consecuencias. Elimelec y su familia llegaron a Moab, prósperos, como dice Noemí, me fui llena, tenían dinero, disfrutaron prosperidad económica por algún tiempo, se integraron completamente a la cultura moabita y les fue bien, al menos por un tiempo. Poco tiempo después vemos algunas de las consecuencias. Elimelec y sus 2 hijos murieron. Ahora, esto no significa necesariamente que sea una consecuencia de su pecado. Todos vamos a morir. Yo voy a morir, tú vas a morir. Pero una de las cosas que claramente estipulaba la ley mosaica era que una de las peores desgracias para un israelita era morir en una nación extranjera. Lo que hacían era venir a Israel y morir, o en todo caso se llevaban los huesos, como en el caso de José, que antes de morir pide que sus huesos sean llevados a la tierra prometida, porque había una promesa relacionada con la tierra. No vemos ninguna señal de arrepentimiento en Elimelec y sus hijos, no vemos ninguna señal de que quisieran ir a morir a Israel o que se trajeran sus huesos. La muerte espiritual precedió a la muerte física. No solamente esto, pero estuvieron casados por 10 años y fueron estériles sus mujeres. En el antiguo pacto, y una vez vamos a Deuteronomio, la esterilidad estaba asociada con un castigo de Dios. El hecho de que los 2 hijos de Noemí no pudieran tener hijos durante 10 años es una clara indicación de que Dios no aprobaba su conducta. Y por último, como la gota que derrama todo el vaso, vemos la pobreza de Noemí. Vemos que Noemí ahora está empobrecida, lo ha perdido todo. Dios está juzgando y disciplinando a Noemí y a su
familia. Y hay algunas lecciones para nosotros de la vida de Elimelec. El pecado es una pendiente resbaladiza. Se dice que Elimelec y su familia fueron como a mirar a Moab. Pero ¿cómo terminaron? Viviendo hasta el fondo en Moab. Lo mismo sucede con el pecado. Comienza con algo que hacemos una vez y luego se convierte en algo malo, tolerable y en algo normal. Se convierte en un hábito que toma control de nosotros y nos hace hacer cosas que nunca pensamos que podríamos hacer. Y yo he ido a muchas bodas. ¿Alguna vez has escuchado entre los votos matrimoniales que un hombre le hace a su mujer y le dice, te prometo esto, y te prometo que en 10 años de ahora te voy a ser infiel y voy a tener una aventura de adulterio? Nunca he escuchado eso. Yo creo que nadie pensaría, especialmente creyentes, pensarían en cometer adulterio en el día de su matrimonio. Pero ocurre. ¿Y por qué ocurre? Porque una pequeña decisión abre la puerta a otra y a otra y a otra. Esa conversación, ese guiño de ojo con la compañera del trabajo, ese café con la compañera, y poco a poco se va abriendo la puerta a algo que nunca hubiéramos imaginado. Y antes de que te des cuenta, hombre, habrás destrozado tu matrimonio, tu familia, tu ministerio y tu testimonio. No pasa nada por ver algo en el internet. Es algo que consume a la sociedad. Hombre, cuida tus ojos. Cuida lo que ves en el internet, en la televisión. No pienses que puedes ver algo sin contaminarte. Algo pequeño va a abrir la puerta como un efecto dominó. Y vas a cosechar las consecuencias de tus decisiones, así demoren años. Pero va a haber consecuencia. Cuida de esto, arrepiéntete el día de hoy. Vemos que algo pequeño en la vida de Elimelec se convirtió en algo grande. Cada una de nuestras elecciones tiene consecuencias. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, tanto como padre y como madre. Cada vez que les decimos a nuestros hijos, no tengo tiempo para jugar contigo porque estoy muy cansado, tendrá consecuencias. Y ahora, hay veces en las que realmente estamos cansados. Yo tengo 2 hijos, uno de 2 años y otro de 7 semanas ya esta semana. Y a veces uno realmente está exhausto. Y yo entiendo eso. A veces hay el estereotipo. Yo he preguntado a algunos amigos de Norteamérica cuál es el estereotipo que tienen los europeos. Y piensan que están tomando té y bebiendo café y holgazaneando la mayor parte del día. Y hay algo de verdad en eso. Y si usted le pregunta a un europeo cuál sería el estereotipo del trabajo del americano, dirían que son gente muy laboriosa, pero que trabajan hasta morir. Y yo creo que hay algo de verdad en eso. Aquí en los Estados Unidos son gente de trabajo. Y eso es una bendición de Dios. Pero hay gente que trabaja hasta el punto de exhaustamiento porque quieren ganar algo y sacrifican a su familia por un lujo. Dios nos llama a trabajar, pero no a ser materialistas. Yo tuve mi primer hijo. Y no me gusta dar ejemplos personales, pero yo creo que es aplicable. Yo juego con él todos los días 1 hora en la mañana y a veces 1 hora en la noche. Pongo la sonata partita de Mozart en la mañana y él escucha la música y como siempre la pongo, ya sabe que es tiempo de juego con papá. Si pudiera mostrarles en un video su rostro, cómo se le ilumina la sonrisa y los ojitos y me mira. Y él ya sabe que esa música va a comenzar el juego con papá. Y alguien podría pensar,
esa hora o hora y media o 2 horas que pasas al día jugando, ¿no podrías, hermano, aprender otro idioma o escribir un libro o leer otro libro de historia o hacer consejería o hacer alguna otra cosa? Sí, podría escribir un libro, pero hay mucha gente también que podría escribir un libro, pero solamente hay un padre que podría jugar con mi hijo. Hombre, podrías trabajar horas extras. Hay alguien más que podría poner esos cajones ahí, pero no hay nadie más que puede ser padre de tus hijos. Y así no alcances el sueño americano de tener una casa grande. No importa si tus hijos ven que los amas y eres una persona dedicada al Señor y ven que pones al Señor por sobre todas las cosas. El mejor regalo que un padre puede darle a su hijo es amar a su madre. Ama a tu esposa. Sé comprometido con ella. Y el Señor va a bendecir tu hogar. Nada afectará más a nuestros hijos que las decisiones que tomemos como padres. Vamos a ver ahora más brevemente la historia de Noemí, su pecado y su restauración. Cuando Noemí regresa a Israel, estaba en una situación desesperada. El estatus en el Antiguo Testamento de una persona se daba primariamente de 3 maneras: la familia a la que pertenecías, el poder económico que tenías y también influía tu género, si eres hombre o mujer. Noemí estaba en la peor condición posible. No tenía familia, no tenía dinero, era mujer, pero no solamente era una mujer anciana. Y en una sociedad agraria, una mujer anciana no puede competir con el trabajo físico que un hombre joven podría hacer. ¿Quién emplearía a una anciana para trabajar en el campo cuando podría emplear a un hombre joven? Noemí tenía casi una sentencia de muerte. Y fue en esa situación desesperada, fue en esa crisis que Dios usó para traerla al arrepentimiento. Fue esta crisis que Dios usó para quebrantar el corazón de Noemí y ver su completa dependencia de Dios. Y Dios obra lo mismo el día de hoy. Muchos de los que están aquí en esta mañana no hubieran venido al Señor si no fuera porque el Señor te rompió las piernas para que te dieras cuenta que tú no puedes hacerlo por ti mismo, y en su misericordia permitió que sufrieras para enseñarte que Él es Señor. A veces la bendición de Dios sobre una persona es las crisis, y la bendición de Dios sobre una nación son a menudo las dificultades. Yo a veces predico en iglesias en Inglaterra, y a veces yo creo que una maldición sobre alguna gente es darle el dinero que quieren para que endurezcan su corazón y que no busquen a Dios. Dios, a quien quiere endurecer, le da dinero, pero no la habilidad para disfrutarlo y administrarlo, dice Eclesiastés. Sin embargo, vemos también un cambio en su arrepentimiento, en el conocimiento de Dios. Vemos en el verso 21 del capítulo 1, cuando ella regresa a Belén y les dice a las mujeres: no me llamen bendecida, llámenme amarga, llámenme Mara. Noemí había comprendido el juicio de Dios, pero no había aún comprendido completamente la misericordia de Dios. Hay una profunda conexión entre cómo pensamos que será nuestro futuro y cómo vivimos el día de hoy. Para Noemí no había futuro, y porque no había futuro, no había presente.
Yo creo que para nosotros como cristianos, y sinceramente lo creo, lo más fácil de comprender en un sentido es la ira de Dios. Pero una vez que soy creyente, lo más difícil de comprender es el amor de Dios. Y esto fue lo que más le costó a Noemí comprender. Ella era consciente del juicio, pero aún no de la misericordia de Dios. Y es una misericordia no basada en nada, porque no había nada que ella pudiera ofrecer. Y esa es verdadera misericordia. No traemos nada al Señor. Vemos su restauración. Ella comienza a ver chispas de la misericordia y de la soberanía de Dios. Ella se da cuenta que, por ejemplo, en el verso 22 del capítulo 1, el momento exacto en el que llegaron a Belén coincidió en la época de la cosecha. Luego se dio cuenta en el capítulo 2, verso 3, que Ruth por casualidad fue al campo de Boaz. Y en el verso 4 del capítulo 2, por casualidad, y digo casualidad entre comillas, Boaz estaba regresando y por casualidad se dio cuenta de Ruth. Y Noemí, una mujer sabia, como son muchas de las ancianas, dijo, 2 más 2 es 4. Esto no es coincidencia. Aquí parece que está la mano de Dios. Y comenzó a ver por primera vez, probablemente en mucho tiempo, las cosas desde la perspectiva de Dios. Yo tengo una hermana que es 2 años menor que yo. Y siempre jugábamos al laberinto. Había un laberinto, me acuerdo que íbamos al parque o el zoológico, y era un laberinto grande. No sé si probablemente han jugado ustedes. Es un laberinto y usted va y es como que no sabe. Y con mi hermana hacíamos el reto de que uno tenía que encontrar al otro. Ahora, yo siempre le ganaba. ¿Por qué? Porque hacía trampa. Lo que yo hacía, tenía en esa época 9 y 7 años, no justifico mi pecado, pero lo que hacía era, me trepaba en la parte de arriba del laberinto y desde arriba podía ver dónde estaba. Y me bajaba y le ganaba. Ahora aprovechaba de que era más fuerte que ella para treparme. Terrible. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, es como nosotros estando como niños, jugando en un laberinto. Realmente no podemos y no tiene sentido a veces ver lo que está en la siguiente curva. Pero Dios está en la parte de arriba. Y Noemí por un momento comenzó a ver las cosas como Dios las estaba viendo. Y de pronto ya no había desesperanza, había esperanza. De pronto su sentido de amargura y tristeza, la expectación única que tenía de la muerte, se cambió. Dios está obrando algo en medio de todo esto. Y fue ahí que comprendió que Dios no se había olvidado de ella, que Dios aún la restauraría. Y vemos cómo la restaura en el capítulo 4, la restauración final de Noemí. Capítulo 4, verso 14. Y las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy redentor o pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El día de hoy Dios no te ha dejado sin redentor. ¿A quién se refiere este redentor de Noemí? Bueno, en primera instancia está hablando de Obed, ¿verdad? Pero luego más adelante por la genealogía vemos que se refiere al rey David. Sin embargo, el verso 14 dice también, y que su nombre sea llamado grande o invocado en Israel. El nombre de Obed no fue grande. Claramente es una referencia al rey David, que sería el último redentor en ese momento.
La referencia parece apuntar a un descendiente de Noemí que será llamado su redentor y cuyo nombre un día será invocado en Israel. Y aquí es donde viene lo interesante. Porque el hijo que tienen Ruth y Boaz es llamado el hijo de Noemí. Si ustedes leen el texto, ellos, Ruth y Boaz, tienen un hijo. Pero se dice, Dios te ha proveído un hijo, Noemí. Pero Noemí no había tenido el hijo. Y se le dice a Noemí, Dios te ha provisto un redentor en el hijo. Ahora, siempre se lee el libro de Ruth y se habla de Boaz como el redentor. Pero si lees el texto en el capítulo 4, el redentor de Noemí es el hijo de Noemí. No es Boaz, aunque obviamente inmediatamente es Boaz. Pero en el texto claramente dice, Dios te ha provisto en el hijo un redentor. No es Boaz en ese contexto, sino el hijo. Verso 15 y 16, el cual será el restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Tu nuera ha dado a luz a tu hijo, y ella es de más valor que ti para 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y aquí hay un juego de palabras tremendo en el libro de Ruth. Y voy a traducir la palabra hebrea literalmente, porque no se nota en la traducción todo el juego de palabras que hay en el idioma original. Y la palabra que se usa en todo esto viene de la raíz hebrea de descanso. El descendiente de Ruth y Boaz le dará descanso a Noemí. Es lo que se menciona en el verso 15 del capítulo 4. Este restaurador o el que le dará descanso a Noemí es este hijo o descendiente. Cuando Noemí le dice en el capítulo 1, verso 9, a sus nueras que vayan a su casa para que encuentren descanso. Luego Noemí menciona que ha regresado a Belén con las manos vacías, sin descanso. En el capítulo 3, verso 1, Noemí le dice a Ruth que tiene que encontrar para ella descanso, o a veces se traduce que te vaya bien o que te prospere, pero la palabra es descanso. Y luego en el verso 18 del capítulo 3, Noemí le dice a Ruth, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Se está diciendo que un hijo de Noemí, que vino a través de Ruth y Boaz, será el rey en el cual su nombre será invocado y les dará descanso, el redentor. Vemos que es David, en el contexto inmediato, pero luego vino un descendiente de David, que era descendiente de Ruth y Boaz, que dijo más adelante, venid a mí todo lo que estéis cargados y agobiados, y yo les daré descanso. El corazón de Naomi, al final de sus días, encontró el descanso prometido en el Redentor que apuntaba a Cristo Jesús. Y hermanos, cuando vemos la crianza de nuestros hijos como padres, como madres, podemos tener muchos muy útiles principios, pero debemos tener una verdad central en nuestro hogar, que nosotros no seguimos principios, sino a una persona, un Redentor, quien es Cristo Jesús. Y es por Él quien nos reunimos, y es por Él en quien vivimos y nos movemos. Y déjeme concluir con un punto aquí. ¿Cómo concluye el libro de Ruth? El libro de Ruth concluye con una genealogía. Esto parece un poco extraño. La genealogía apunta al libro de David, obviamente. Pero si usted se ve en el Antiguo Testamento, ¿y cuál es el último libro del Antiguo Testamento?
Malaquías, me dirán algunos. Pero en el canon del orden original, el último libro del Antiguo Testamento era Crónicas. El orden de los libros que nosotros tenemos en la actualidad fue derivado de la Vulgata latina, que fue hecho a partir de la Septuaginta. Un orden, no me refiero al contenido, me refiero al orden de los libros, se hizo en el siglo IV. Pero en la Biblia que tenían los apóstoles, el último libro del Antiguo Testamento era Crónicas. Y si usted lee el libro de Crónicas, ¿cómo comienza Crónicas? Con una genealogía de 10 capítulos. Y ahí, ¡pum!, termina el Antiguo Testamento. ¿Y cómo comienza Mateo, el Nuevo Testamento? Con una genealogía. ¿Por qué? ¿Y esto qué tiene que ver con el libro de Ruth? Todo. Porque lo que está diciendo Mateo, lo que está diciendo Crónicas, y va al libro de Ruth, que este descendiente de Ruth, que un día pondría fin a las obras del diablo, que aplastaría la cabeza de la serpiente, que restauraría el trono de David, que sería el descendiente de Abraham, ahora había venido en la persona de Cristo Jesús. Él es el descendiente de Abraham, Él es el descendiente de Adán, el descendiente de David, quien cumple todas las promesas de Dios. Y cuando leemos en el libro de Ruth, podemos ver la historia de romance entre Ruth y Boaz, la restauración y los principios que están ahí de Elimelec y la vida de Noemí. Pero por lo que está sobre todo es la soberanía de Dios, obrando un plan desde antes de la creación del mundo para traer a su escogido el Mesías. Hermanos, nuestra vida pequeña e insignificante es parte de un plan cósmico mucho más grande, en el cual Dios está trayendo sus propósitos y su reino a esta tierra. Y nada ni nadie puede detener su mano o decirle, ¿qué haces? Él es el Rey soberano que está sentado en el trono. Y aunque no lo veas, Él lo está haciendo el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por la historia de Noemí y de Elimelec. Te damos gracias por los principios que aprendemos de sus vidas, de las decisiones que como padre y madre debemos y no debemos tomar. Pero por sobre todo esto te damos gracias por quien tú eres. Señor, ten misericordia de nosotros. Por favor, derrama tu Espíritu Santo y ayuda a tu pueblo. Abre nuestros ojos para ver, siquiera de manera pequeña, un poquito de tu gloria, y nos es suficiente. Amén.